Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y hoy traemos un tema buenísimo, queridos enigmáticos, porque hoy vamos a hablar acerca de aquellas famosas llamadas que se han convertido malditas y que han sido muy reconocidas. Vamos a entrar con unas en México para comenzar, que fueron en sus años una de las más temidas y que hasta el día de hoy no se deja de hablar con ellas. Vamos a comenzar con el caso de Natch. Podrás haber escuchado el programa famosísimo de La Mano Peluda. Pues este programa salía al aire en las noches y cada vez las llamadas eran muy temidas. Pero hubo una ocasión en donde al mismísimo Juan Ramón Sáenz le llegó a sacar el miedo. Y es que estamos hablando de la temible llamada de Natch. Pues él relata que era un joven, que él estaba muy enamorado de su novia y para querer regresar con ella, ellos habían rompido, pero él era tanta su desesperación de volver que se atrevió a hacer un pacto con la muerte. A cambio de esto, Natch le dio a la Santa Muerte sangre. Pero aquí no es donde puede parecer todo extraño. Lo extraño sucede al mes. Antes de que se completaran los 30 días del pacto, la novia empezó a quererlo hablar y a buscarlo con muchísima desesperación. Pero al cumplir los 30 días, la novia falleció misteriosamente. Desafortunadamente no hubo nada que hacer, falleció. Y el chico cuenta y relata que él trató de buscar ayuda con santeros, con otras personas que trataran de guiarlo. Fue tal su desesperación que tuvo que comunicarse con Juan Ramón Sáenz y por una llamada telefónica, al contestar, este le platicó y le contó cómo era lo que había pasado, qué era lo que había vivido. Pero él decía que escuchaba muchísimas sombras, voces que no lo dejaban dormir, que no lo dejaban comer y que no lo dejaban estar tranquilo. Durante la mismísima llamada telefónica, al estar platicando Natch su relato, su voz empezó a cambiar drásticamente, ya que la misma voz era algo pues tenebrosa. Su voz era irreconocible, hablaba quizás en una lengua que no él se entendía. Para ello, Juan Ramón siempre contaba ahí mismo, en parte del equipo, con un pastor que lo ayudó a controlar, a regresar nuevamente. Pero Natch, cada vez que hablaba, sentía esta posesión. Esto se transformaba en algo tan nítido, tan terrorífico, que las personas que lo vivieron decían que era muy tenebroso. Hasta los días de hoy se sabe que es una de las llamadas más escalofriantes que se pueden encontrar registradas en nuestro país. El caso de Natch sin duda es uno de los más que nos han impresionado. Y si hablamos de llamadas terroríficas, vamos a otro de La Mano Peluda, el que quizás se convertiría en el más famoso, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Estamos hablando del caso de Josué Velázquez. En el año 2002, en el programa, recibe una llamada Juan Ramón de un tal Josué Velázquez que relató haber hecho un mismísimo pacto con el diablo. Así como lo escuchó, con el mismísimo pacto con el diablo. Él relata que él marca desde Estados Unidos, que era donde actualmente en aquel tiempo vivía, y él relata y continúa que él lo llevó porque su escasez económica era muy baja. Él platica inclusive que tuvo que entregar, fíjese bien, tuvo que entregar a un familiar para poder hacer este pacto. Pues él decía que un día se encontró
un dichoso libro muy famoso para hacer un pacto con Lucifugo Rofocale, en el cual empezó a hacerle alguna veneración. Él relata que le pidió que hiciera ciertas cosas. Tal fue adentrarse a la hechicería, donde platica que había momentos en los cuales él flotaba y volaba. Pero a cambio del poder, cuando él quería poder y dinero, le dijo que tenía que entregarle el arma de un ser. Él relata que pues pensó en toda su familia, pero principalmente pensó en su abuela, porque él decía que ya había vivido. Él llegó inclusive a asesinarla. De ahí las cosas empezaron a cambiar para Josué. Inmediatamente empezó su economía a transformarse positivamente. Tanto fue que se mudó a la ciudad de Estados Unidos, en San Diego, en donde ganaba más de $1,000 diarios. Pero él relata en la llamada que él tenía prohibido estrictamente con ese dinero ayudar a personas. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que se tenía que comprar cosas, pero no podía regalarlo, no podía donarlo. En esta misteriosa llamada tenebrosa, él, bajo la conducción de Juan Ramón Sáenz, cuando estaban al aire, Josué empieza a gritar, empieza a llorar, porque él decía que se le aparecían fantasmas o personas, o lo que él llamaba demonios en forma de personas, muy terroríficos. Tanto fue así que el ambiente se creó tan tenso y tan tenebroso que para las personas que en aquel tiempo lo vivimos, y digo porque lo viví yo en vivo, fue algo realmente escalofriante. Llegó a generar un impacto tan grande que al mismísimo Josué se le dieron órdenes que era lo que tenía que hacer. La llamada concluyó y al día siguiente esta llamada volvió a hacerse. Cuando se hace esta segunda llamada, vuelve a relatar y a contar toda su historia, mas sin embargo, cada vez había espíritus más que lo querían dañar. Él decía que no podían dañarlo porque tenía un dichoso anillo que le habían entregado. Mismo anillo era el anillo del mismísimo rey Salomón, que decía que con este los demonios podían hacerle caso y podía dominarlos. El caso fue tan tenebroso, tan temible, que generó una gran audiencia en su tiempo, pues fue bastante escalofriante y bastante temido. Pero esto no termina ahí. En sus años esto pasó, y para los siguientes años Josué buscó la ayuda nuevamente de Juan Ramón Sáenz para quitarse cierto anillo que lo controlaba, cierto anillo que según él podía tener control bajo los demonios. Un día en la producción estaba Juan Ramón, el camarógrafo y el conductor. Para ello se tuvieron que ir a un lugar en una lancha para evitar daño a las demás personas. Durante el reportaje, Juan Ramón decían que se tocaba muchísimo lo que venía haciendo su estómago, pues decían que algo percibía, que algo sentía. Después de este reportaje, al día siguiente sucedió lo tenebroso, pues el conductor de este programa llegó a tener un accidente. El camarógrafo sufrió un daño de enfermedad y el mismísimo Juan Ramón Sáenz falleció de una peritonitis. Muchos lo atribuyen a que tal vez no es ninguna casualidad. Lo atribuyen a que puede ser algo relacionado con el mundo misterioso y con el mundo esotérico. Cualquiera que haya sido en su tiempo y en su año, no deja de ser totalmente temible y totalmente
misterioso. Dos de las llamadas más importantes de la conducción de la mano peluda que se crearon y que llegaron a ser bastante escalofriantes y que todavía las podemos encontrar hoy en su tiempo. Solo para recordarles que este 15, 16, 17 y 18 de octubre estaré en Expo Tabú hablando acerca de la magia sexual. ¿Te has preguntado si alguna vez los amarres, las pociones, todo esto puede generar la atracción? ¿O ha habido alguna pareja que tú quieras atraer por medio de la magia? Pues no te lo puedes perder, porque ahí estaré relatándote desde los inicios de la magia, desde la antigüedad hasta la magia más práctica hoy en día, llevándote casos que han sido reales, documentados, y casos reales que te van a inspirar a conocer el otro mundo de la magia. Pues la magia se encuentra en muchas formas, pero la magia sexual puede ser un tabú que necesitas tú conocer para tu vida hacerla más satisfactoria. Favor de comunicarte, te puedes comunicar directamente a la página oficial de Expo Tabú, en donde se te darán todas las instrucciones, y no olvides estar ahí presente, porque aparte de que va a estar buenísimo, tendrás un gran conocimiento en el cual no te debes de perder. Te espero, recuérdalo, 15 al 18 de octubre tienes una cita en Expo Tabú. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones: Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. En mi día a día siempre me doy tiempo para todo. Hacer ejercicio 45 minutos. Ver el celular 15 minutos. Maquillarme 10 minutos. Pero sobre todo debo hacer tiempo para mi salud. Hacerme una autoexploración 5 minutos. La detección oportuna hace la diferencia. El cáncer no avisa. Revísate a tiempo. Acude a tu centro de salud más cercano. Estado de Coahuila. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila es la máxima autoridad en la materia, el cual garantiza la legalidad de los procesos electorales. Dentro de sus funciones está la de resolver los conflictos postelectorales, a través de la solución de los medios de impugnación, así como proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, dando certeza a las elecciones y legitimidad a las autoridades electas. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Pues mejor le hacemos una cesárea, así se recupera más pronto. Si no quería sufrir, ¿para qué abres las piernas? Mejor de una vez la operamos, para que ella no tenga más hijos. La violencia obstétrica atenta contra tu derecho a la salud, familia y al libre desarrollo de la personalidad. Si una autoridad vulnera tu dignidad, acércate a la CNDH. Llama sin costo al 800-715-2000. La prevención es cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. ¿Tienes a un familiar desaparecido no localizado? En el Centro Regional de Identificación Humana podemos ayudarte. No necesitas tener una denuncia, solo una muestra de ADN y esperanza. Todo lo que compartas será confidencial. Ya logramos más de 140 identificaciones, pero aún hay muchas familias esperando. Compártenos tu muestra de ADN. El proceso es completamente gratuito. Haz tu cita por WhatsApp al 844-281-7035 o entra en crih.gov.mx, Estado de Coahuila. ¿Sabías que en el Instituto Electoral de Coahuila trabajamos para prevenir la violencia política contra las mujeres? Y también para evitar la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Por eso contamos con un punto violeta, para resguardo y atención a mujeres.
y promovemos acciones como las redes de candidatas, de mujeres electas y de funcionarias de comités electorales. Además, implementamos cuotas y espacios para las poblaciones LGBTIQA+, garantizando su participación en una democracia cada vez más sólida. En el IEC promovemos igualdad para todas las personas. Instituto Electoral de Coahuila. Mi amiga es increíble. Llega a los lugares a los que nadie más va y lo hace con esa sonrisa que tiene siempre. Escucha a todos como si los conociera de toda la vida, y a quien no le gusta sentirse escuchar. Ella dice que con su trabajo puede cambiar las cosas, y conociéndola sé que dice la verdad. En su equipo de trabajo todos son muy buenos, pero ella es la mejor. INEGI, el superpoder para conocernos. Otra de las llamadas más terroríficas es las que ahora actualmente la juventud hace. Pues hay números que se consideran malditos. Existe una leyenda japonesa que se ha popularizado bastante en Asia, principalmente entre Japón y principalmente en Tailandia. Marcar 3 veces el número 9, consecutivamente después marcar 4 veces el número 9 y usted recibirá una llamada muy misteriosa. Pues así fue lo que le pasó a una chica de Shibuya en Tokio, Japón. Ella relata que un día, estando con sus amigas de la preparatoria, hicieron un reto a ver quién se atrevía a llamar a dichoso número, este número considerado maldito, porque dicen que detrás de ahí te habla alguien más. Yoko, por su parte, intentó marcar el número y consiguió respuesta. Alguien más le contesta del teléfono. Y para su sorpresa, la voz era muy agradable, era de una persona que inclusive llegaba a conocer cosas de Yoko, cosas que eran muy privadas, y que estas cosas privadas solamente las sabía ella, y ella dudaba quién era la persona que estaba detrás del teléfono. Ella en su cuenta platica que posteriormente siguió hablando con esta dichosa persona. Marcaba entre las 12 y entre las 3 de la mañana el mismo número, el cual siempre había alguien en la línea, alguien que estaba siempre dispuesto a contestarle. Pues un día, dichoso hombre le pidió a Yoko verse en uno de los barrios alejados de Tokio, para lo cual ella, intrigada, asistió nada más y nada menos que a la medianoche, a las 12. Yoko relata que dice que antes de llegar al puente volvió a marcar y que la voz se desfiguraba, que la voz era indistinta, ya no parecía aquella misma voz suave, era una voz más tenebrosa. Cuando ella relata estar en dichoso puente, dice que se aparece un apuesto joven con una corbata roja y lo miraba caminar a lo lejos, y se acerca y le dice: hola Yoko, yo soy la persona con la que estabas hablando por teléfono. Al hacer ella su reverencia para saludar, el hombre extendió su mano, algo no muy bien practicado tal vez en Tokio para el saludo, pero más sin embargo ella decidió saludarlo. Ella relata que al momento de saludarlo sintió que era alguna entidad demoníaca, pues sus mismísimas marcas se quedaron impregnadas en su mano. Y ella relata que el mismísimo hombre olía como a carne quemada y como a azufre. Tanto fue esto que en las preparatorias de Japón se fue haciendo la leyenda maldita de que al marcar 3 veces 9, consecutivamente marcar otra vez 4 veces 9, estarías llamando no a cualquier persona, sino al mismísimo demonio en persona, donde se te presentaría y donde estará
dispuesto para hablar contigo. Yo me pregunto, ¿tú harías esto? ¿Tú realmente platicarías con alguien quien no sabes que está de la siguiente línea? Déjamelo saber en los comentarios para ver si te contestan o qué es lo que te puede pasar. Continuamos nuevamente. Pues hoy te voy a relatar algo, una historia que me llegó y que me hicieron saber que permaneciera bajo el anonimato. Esta historia sucedió aquí en la ciudad de Torreón en el año 2004. Pues una mujer, una amiga, me relata que dice que el 30 de mayo estaba ella en su casa cuando de pronto recibió una llamada. En el teléfono decía número desconocido. Ella decide contestar y cuando contesta la llamada, detrás de esta estaba una mujer que le dijo que al concluir un año, el padre de ella moriría en circunstancias sospechosas. Ella ignoró y colgó y se lo platicó únicamente a sus hermanas y a su mamá en ese tiempo, para no generar quizás un susto entre su padre. Transcurrieron los meses y antes de que llegara el mes de mayo, el 1 de abril, ella cuenta que volvió a recibir esa misma llamada que casi un año antes había recibido. Al contestar decía que era la misma voz de la mujer, burlándose diciendo que faltaba muy poco tiempo para llevarse a su papá. Pasaron los meses y ella dice que el 28 de mayo el padre empezó a sufrir ciertas características de enfermedad. Fueron trasladados al hospital para realmente llegar a una evaluación sin llegar a ninguna cosa. Pues exactamente el 30 de mayo, como lo había previsto un año antes, el padre falleció por una muerte misteriosa. Ella cuenta y relata que jamás desde ese momento se ha volvido a presentar esa llamada, pero ella platica y ella relata que su padre antiguamente en un cerro conocido para la estación de mieleras se había encontrado dinero y que había llegado a hacer un pacto con un hombre vestido de indio y que le dijo: si no cumples en llevarte mis restos, algún día yo te llevaré. Pues mi amiga platica y ella dice que tal vez pudo haber sido el mismísimo demonio que cuidaba y guardaba ese oro en ese cerro. Pues realmente fue algo tan impresionante que la familia lo vivió y algo muy evolutivamente misterioso que se convirtió en una de las llamadas más terroríficas que una persona pueda recibir. Yo me platico, ¿tú has tenido alguna experiencia similar? Porque a veces, tal vez esa llamada puede ser una llamada no de este plano dimensional, sino de otro en el cual pudieras tú tener algún cuidado. Continuamos nuevamente. Vamos hoy a relatar uno de los casos que también se llegó a convertir en algo tenebroso. Vamos a concluir con el caso de Katia. Katia, una chica que era normalmente divertida, extrovertida, un día decidió jugar a la Ouija, estando con sus amigas. Y un día llamó al misterioso programa de Juan Ramón Sáenz. Cuando estaba hablando, ella decía que solo escuchaba sombras y que las miraba, pues ella relataba que ellos el juego lo tomaron como una broma
y decidieron ni siquiera cerrar sesión. Ella cuenta que después de este dichoso suceso, ella empezó a tener muchas cosas paranormales. Las cosas se movían, la puerta se cerraba sola, se escuchaban ruidos misteriosamente, para lo cual ella relata haberse conectado en el programa con Juan Ramón. Al momento de estar directamente con él, ella empezó a hablar en otra lengua, inclusive llegó a decir que ella era el mismísimo Astaroth. Hoy en día, el relato de Katia es muy conocido a través de las redes sociales. Muchos lo juzgan como algo de gracia, mientras otros lo toman como algo serio y paranormal. ¿Será algo real o no será real? Cualquiera que sea la situación, yo me pregunto, siempre estamos dispuestos a realizar llamadas, pero no podemos saber si detrás de estas llamadas pudiera estar algo espectral con lo que pudiéramos nosotros toparnos. Ha sido un placer estar con ustedes aquí nuevamente en su programa de Enigmas con Manu Satarain, para lo cual les recuerdo que puede comunicarse al número de teléfono 8711 26 76 64. Puede seguirme en redes a través de la página oficial de Enigmas con Manu Satarain o a través de la página oficial de Laguna Films, bajo la producción de Aquiles Pámanes. Que pase una excelente noche. Nos vemos próximamente con otra historia que de seguro será muy enigmática. Muchas gracias. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. En Coahuila no solo vemos el partido, lo jugamos. Aquí, cada quien sabe cuál es su posición. Recibir, apoyar, hacer sentir en casa. Porque cuando llega el momento, no nos quedamos en la tribuna. Salimos a la cancha, con orgullo, con carácter, con el corazón bien puesto. Ponte la camiseta. Recibamos al mundo con la hospitalidad que nos distingue. Coahuila pa'l mundo. Estado de Coahuila. El próximo 7 de junio, Coahuila renovará su Congreso. Pero, ¿sabes qué hacen las diputadas y los diputados locales? Entre sus funciones están las de aprobar el presupuesto estatal y revisar cómo se ejercen los recursos públicos en el estado y en los municipios. Su trabajo influye en la vida pública de Coahuila y en decisiones que impactan a toda la comunidad. Por eso, votar también es elegir a quién llevará tu voz a temas que sí te importan. Este 7 de junio, elige votar. Instituto Electoral de Coahuila. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. El recuerdo que te llevas de un lugar no solo está en lo que ves, sino en cómo te hacen sentir. Está en una mesa bien servida, en una sonrisa, en ese vuelve pronto que se siente de verdad. Está en la alegría de haber estado con quien cuida cada detalle, con quien te guía, con quien te recibe de corazón. Porque aquí, cada visita es una oportunidad para demostrar quiénes somos. Y estamos listos. Coahuila pa'l mundo. Estado de Coahuila. Una democracia fuerte también es una democracia incluyente. En Coahuila trabajamos para que más personas ejerzan sus derechos político-electorales con libertad, respeto y sin barreras.
Mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas, personas afromexicanas, juventudes y la población LGBTTIQA+, forman parte de nuestra ciudadanía y no toleraremos la discriminación. Porque cuando más personas pueden ejercer sus derechos, la democracia se fortalece. Sigamos construyendo un Coahuila más incluyente. Instituto Electoral de Coahuila. Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.